Cordial saludo para todas y todos. Espero se encuentren muy bien de salud en sus casas. Primero quiero agradecer a la organización del Sexto Encuentro Nacional de Casas Museos y a todo el equipo de la Casa Museo Histórica Arocena en Torreón, Coahuila, México. Hoy les quiero compartir desde Bogotá, Colombia, algunas reflexiones e inquietudes en relación a la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, el último lugar de residencia de este personaje. Les hablaré desde mi experiencia como diseñador y museólogo entre 2010 y 2015 en el desaparecido Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. El SPM tenía la función de administrar y custodiar el patrimonio de dicha casa museo. Además, la casa museo fue parte del objeto de estudio de mi trabajo de grado en la maestría en museología. El tema me interesa abordarlo desde la diversidad de la representación del personaje y algunas de las manifestaciones patrimoniales que se han desarrollado alrededor de su nombre. Jorge Eliezer Gaitán fue un bogotano que se presume nació en 1903, hijo de una familia humilde y popular. Fue un abogado y político de carácter socialista que luchó contra las clases dominantes del país en beneficio de las masas y los más necesitados, conformando así un gran movimiento de unidad popular bajo su liderazgo, y lo proyectaba como el candidato más firme en la lucha a la presidencia del país en el año 1948. Pero esa intención fue truncada, pues lo asesinaron el 9 de abril de ese año. Dicho asesinato desató a nivel nacional una ola de protestas y manifestaciones del pueblo. Se dio un levantamiento popular denominado el Bogotazo, consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal. Dicho evento, que destruyó gran parte del centro histórico de Bogotá, y el saldo de víctimas se cree que puede llegar a las 3.000 personas. Para algunos ese hecho es el origen y detonante de uno de los periodos de violencia más crueles y atroces de la historia de Colombia, y cuyas consecuencias siguen vigentes en la realidad del país hasta nuestros días. El legado del colombiano Jorge Eliezer Gaitán se manifiesta en campos como el académico y el político, pues fue un defensor de derechos de las minorías, creador de escenarios de formación política y cultural para el pueblo y un extraordinario orador. La representación de Gaitán en el patrimonio cultural de Bogotá, como la de otros personajes ilustres, se activa en diferentes espacios de la ciudad, de acuerdo a los diferentes momentos y etapas de su vida. En el caso de Gaitán, por ejemplo, hay una placa en la casa donde nació, en un barrio popular de Bogotá, y la casa donde vivió con su familia hasta el día de su muerte es hoy una casa museo. El lugar donde cayó asesinado, el lugar donde cayó asesinado es un espacio de homenaje con placas conmemorativas. La antigua clínica central en la cual fue atendido y en la cual murió es también hoy una casa museo en su honor, y está ubicada junto a su hogar se encuentra su tumba, en la que fue sembrado de pie y hace parte de un complejo arquitectónico desarrollado especialmente en su homenaje, y es un lugar de culto y peregrinación para los diferentes seguidores. Hoy les hablaré un poco de su casa familiar, en la cual reposa parte de su legado. Allí se reconoce al líder y mártir más popular e importante de Colombia en el siglo XX. Esta entidad museal ofrece la posibilidad de establecer una postura crítica y propositiva como organismo relevante para el estudio y comprensión de la historia contemporánea de Colombia, y un espacio de carácter universitario que apunta a la diversidad y la inclusión de distintas lecturas sobre los discursos en el proceso sociopolítico de la nación. El discurso de la Casa Museo pretende mostrar una faceta más humana y familiar del personaje, con matices como hombre intelectual y político, que tenía en cuenta las masas y fue resultado de un contexto sociocultural de la época, convirtiendo el espacio en un escenario lúdico y en el cual se puede contar, a través de la vida de Gaitán,
un instante en la historia contemporánea del país. En la Casa Museo se busca entonces conservar y poner en escena los objetos patrimoniales cotidianos de Gaitán y su familia, como vestigios etnográficos de la época, por medio de estrategias espaciales que permiten una mayor accesibilidad a los espacios de la casa y aumentar el detalle de la observación al acercarse al patrimonio cultural. Por lo tanto, el museo pretende describir el proceso histórico y la realidad político-administrativa de la Casa Museo y su papel o potencia en la diversidad y la representación de las realidades del país desde los diferentes sectores sociales, económicos y políticos para promover la interpretación y la representación de otras historias posibles desde el museo. Es importante pensar que esta casa es un espacio, un discurso y un patrimonio en disputa. A continuación, les voy a comentar algunos de los momentos claves de la configuración de la historia de este espacio museal hasta nuestros días. Es importante recalcar que en los diferentes cambios de administración que ha tenido este espacio han ocasionado, además de diferentes posturas frente al patrimonio, giros en la ideología, reformas estructurales y organizacionales y dificultades en la gestión de la colección y el traspaso de los inventarios. Se presume que la colección se compone de más de 5.000 objetos. Entonces voy a hacer como un repaso por los años y por la historia un poco de esta casa museo. De 1933 hasta 1948, la casa fue el hogar de la familia Gaitán Jaramillo, hasta el año de su asesinato. Gaitán fue un destacado abogado de causas populares y obreras, profesor universitario, congresista, alcalde de la capital del país, ministro de Educación y candidato a la presidencia. En su casa encontramos objetos que identifican la vida cotidiana de Bogotá de finales de los años 40 y objetos de tecnología de punta y estilo de vanguardia para la época, muy característicos de su personalidad innovadora y creativa. En 1948, con la tragedia, después del magnicidio, el Estado colombiano declaró la casa como monumento histórico de la nación y la familia siguió teniendo el bien inmueble. A mediados de los años 70, el Estado adquiere el inmueble y los terrenos alrededor para adelantar el proyecto del Centro Jorge Eliezer Gaitán, que incluiría en su planeación la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán y un desarrollo arquitectónico llamado Exploratorio Nacional, diseñado por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona, proyectado entre los años 1979 y 1987, cuya construcción se inició alrededor de 1988, pero lamentablemente nunca fue terminada. Hacia 1995 se configura la creación del Instituto Colombiano de Participación Jorge Eliezer Gaitán Colparticipar, organismo que administra la Casa Museo y el Centro Jorge Eliezer Gaitán por unos años. El instituto fue un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con patrimonio independiente y autonomía administrativa, y era dirigido por la hija del caudillo liberal, la señora Gloria Gaitán. Hacia el 2007 se concreta, después de un largo proceso, el paso de la administración de la Casa Museo del Instituto Colparticipar, que estaba en etapa de liquidación por diversas problemáticas estructurales, para pasar ese patrimonio y la administración a la Universidad Nacional de Colombia, en representación del Estado. Entonces, el mismo Estado hace entrega del inventario de bienes muebles, con las diferentes problemáticas de faltantes que se deben considerar, bienes muebles e inmuebles, del espacio patrimonial de la Casa Museo, y los demás por medio de actas de entrega donde la universidad en primera instancia asume la vigilancia y los servicios generales del complejo arquitectónico. Este traspaso se venía gestionando desde el año 2004, con la formulación por parte de la universidad del proyecto académico Jorge Eliezer Gaitán, con la planificación de las siguientes acciones concretas: la creación de la cátedra Jorge Eliezer Gaitán,
Se buscaba también destacar la Biblioteca Gaitán como un ente especializado, una biblioteca de derecho especializada. Se buscaba vincular la Casa Museo a los museos de la Universidad Nacional y por lo tanto podemos hablar de otro cambio importante, que es el de la configuración de este espacio como una casa museo universitario, en el cual la comunidad académica y la producción investigativa comienzan a ganar protagonismo. En esta primera etapa en la universidad, el museo se concebía como un espacio académico frente al conocimiento, investigación y divulgación de la historia contemporánea del país, teniendo como referente la vida y el legado de Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Desde 2007 hasta el día de hoy, la Casa Museo ha estado bajo la custodia de la universidad, quien es la encargada de la protección y puesta en valor del patrimonio cultural de Jorge Eliezer Gaitán. La universidad ha estado a cargo no solo de asumir el cuidado de la casa, sino de destinar recursos y personal para implementar acciones relacionadas al mundo de los museos, como la conservación preventiva de los objetos de la colección, la documentación y el archivo, la museografía, la construcción de dispositivos de sala, la realización y diseño de piezas de comunicación, la investigación, el acompañamiento y manejo de diferentes tipos de públicos, y la mediación, como un servicio para la comunidad universitaria y para el público general del país. En 2014, la universidad inauguró la renovación museográfica de la Casa Museo, buscando transformar al anterior discurso basado en el magnicidio y la violencia por una propuesta que apelaba a la humanidad del personaje, teniendo en cuenta las voces diversas que pueden intervenir sobre la historia contemporánea del país. Uno de los objetivos fue ampliar el acceso al patrimonio, acercando a la ciudadanía al patrimonio por medio de dispositivos museográficos y de ilustración gráfica que aumentaban la accesibilidad y la comprensión de ciertas características y objetos de la casa. Bajo la administración de la universidad, la Casa Museo se ha visto impactada por diferentes transformaciones de la estructura organizacional de la sede de Bogotá, de la universidad. La Casa Museo comenzó siendo administrada por un sistema de museos, luego por una dirección de museos y patrimonio, y actualmente es administrada por una división de museos. ¿Esto qué implica? Esto implica que se han venido realizando cambios que se reflejan en ajustes en las destinaciones presupuestales de la entidad, en la selección de temáticas y objetos expuestos, en sus actividades realizadas y en el personal que se emplea. Otro de los principales inconvenientes de estos cambios estructurales y organizacionales es el que se van desarmando modelos anteriores sin reconocerlos y sin darle continuidad. En algunos casos, sus fortalezas y tampoco se reconocen las fortalezas de los otros procesos. Se van creando cortocircuitos entre los diferentes modelos de gestión del patrimonio. La Casa Museo y su colección son hoy en día, y lo seguirán siendo, un patrimonio en lucha y disputa, un patrimonio que habla de la polarización irreconciliable de la política local, un legado incómodo para algunos e innecesario para otros, un lastre para algunas entidades y una oportunidad de reivindicación y proyecto de transformación de país para otras. En fin, una memoria en potencia y el riesgo al mismo tiempo. Para terminar, me gustaría indicar que la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán sigue teniendo potencial como institución transformadora por los siguientes motivos que pongo a su consideración. Me parece que esta casa es importante y lo pienso también hacia el futuro porque es una entidad que resguarda los testimonios de la vida de un personaje ilustre cuyas ideas de transformación social se pueden considerar vigentes en relación a la situación actual de nuestro país. Es un espacio cultural que permite la reflexión de los cambios históricos y políticos del país y una excusa para que las nuevas generaciones se cuestionen la realidad en que viven y se planteen otros escenarios posibles de futuro. La entidad es un reflejo de los complejos procesos del patrimonio y la permanencia de un legado que sobrevive más allá de las voluntades administrativas y políticas, y esa es una de sus potencias. Otra de sus potencias es ser el símbolo de un pasado complejo, de unas luchas presentes,
de problemáticas sociales aún no resueltas y por lo tanto es símbolo de una proyección a un futuro en constante transformación en la sociedad colombiana. Y finalmente, una de las potencias de esta entidad es que en medio de un país que aún está en conflicto se necesitan espacios de encuentro y diálogo que permitan intercambiar ideas, experiencias y construir desde la diferencia en pro del patrimonio y las acciones para la igualdad, la diversidad y la inclusión. Muchas gracias.